Hola y bienvenidos a esta serie de lecciones acerca del liderazgo compartido. Yo soy Luis Seckler y agradezco que estén con nosotros para este estudio. Este es un estudio que tiene una serie de 6 lecciones en la que trataremos el tema acerca del liderazgo en la iglesia del Señor, o sea, liderazgo compartido. La primera lección trataremos del tema Cristo como líder. Jesucristo como líder. Todos nosotros conocemos a Jesucristo como un gran maestro, un gran operador de milagros, un gran salvador, uno que se entregó por todos nosotros, pero raramente lo vemos como líder. Y es el enfoque que quisiera dar en la primera lección. Podemos ver que Jesucristo formó un grupo de personas o una pequeña comunidad que vivía o que intentaba vivir según las instrucciones del maestro, una vida distinta a la de la sociedad de la época. Era una sociedad, una comunidad que vivía bajo las instrucciones del maestro, que eran totalmente contra o diferente o al revés de la cultura del primer siglo. Empezando con la enseñanza. Jesucristo en su famoso, o mejor dicho, su conocido Sermón del Monte, habla de cosas que para nosotros parece un poco extraña. Nosotros ya estamos acostumbrados con eso, pero si decimos a alguien, bienaventurados los pobres en espíritu, como leemos en el capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados quiere decir felices, dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo puede ser que una persona pobre de espíritu puede ser bienaventurada? Pero Jesucristo está hablando tanto de presente como de futuro. Por ejemplo, en este caso, si el pobre de espíritu es bienaventurado, ¿y qué pasaría con los gigantes espirituales? Por eso es algo que va un poco en contra a la cultura de la época. Por ejemplo, el versículo siguiente dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo pueden ser dichosos los que lloran? Lo que Cristo quiso decir es los que sufren ahora tendrán bendiciones después, en la vida eterna. O sea que si nosotros sufrimos en la tierra, como es natural que suframos, tendremos bendiciones en la eternidad. Pero las personas, obviamente, como buscan hoy, buscan la felicidad aquí en la tierra. Es algo que es imposible. El cielo en la tierra no existe. Muchos de nosotros sí lo estamos buscando y a veces nos sacrificamos para obtener el cielo aquí en la tierra, pero es imposible. La tierra siempre será la tierra y el cielo siempre será el cielo. Pero luego, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero si son bienaventurados los mansos, alguien preguntaría, ¿y nosotros los machos? ¿No? Es algo que nos hace pensar que Cristo enseñaba de una manera distinta. Enseñaba al revés de lo que creía la cultura de la época. Y también cuando él se fijaba que los discípulos estaban peleándose entre ellos, que había algo de pleito entre ellos para ver quién era el más importante, Jesucristo les enseñaba que el más importante era el que servía, el servidor, el siervo. Y Jesucristo ilustró esto de varias maneras. Con niños, dijo, tenemos que transformarnos como estos para ser los mayores en el reino del cielo. Y también tenemos que transformarnos como servidores para ser los más importantes en el reino de los cielos. Él dijo, porque yo he venido no para ser servido, sino para servir. Y el servicio siempre caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso iba mucho en contraste con lo que hacían los fariseos. Los fariseos predicaban, los fariseos enseñaban,
pero los fariseos no servían. Los fariseos les gustaba tan solo de aparentar. Su religión era una religión basada en exterioridades. No parecía que tenía mucho contenido. Pero Jesucristo vino para cambiar esta mentalidad. Vino para cambiar este sentimiento que había, que los líderes religiosos solo se limitaban a la predicación y a la enseñanza. Es muy importante la predicación, como es importante la enseñanza. Pero si nosotros no hacemos las obras, las buenas obras, como dice Santiago, seremos comparables a los fariseos de aquella época. O si lo hacemos tan solo porque nos paga, seremos comparables a los fariseos, los saduceos, mejor dicho, de la época, que hacían por el dinero. Así que el cristiano necesita, el que sigue a Cristo, necesita tener el sentido de misión, porque ahí está la felicidad, ahí está la realización, ahí está la satisfacción de poder servir, porque no hay nada que se pueda comparar con el servicio. Una persona que sirve es una persona feliz, una persona tranquila, una persona que no le sobra tiempo para preocuparse con sus cosas, con sus problemas, porque está siempre entregada al servicio de los demás. Y eso es algo que Jesucristo nos dejó como patrón en su ministerio, que nosotros sirviéramos como Él sirvió, que nosotros no nos limitemos tan solo a palabras, que nosotros ensuciemos las manos mientras servimos a los demás, porque ese fue la lección que el Señor nos dejó, tanto a través de sus discursos, a través de sus predicaciones, sus consejos, como también a través de su vida. Y nosotros, como somos cristianos, que quiere decir seguidores de Cristo, debemos cumplir con las lecciones o con el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó del servicio. Porque el servicio es algo que no tan solo nos satisface a nosotros, pero también agrada al Padre Celestial. Y también sirve de una semilla evangelística que un día brotará y habrá una gran cosecha. Nosotros queremos enfatizar esto a través de toda esta serie de lecciones, que es importante predicar, es importante enseñar, pero si termina ahí, no sirve. Necesitamos, além de predicar y enseñar, también servir, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Él nunca dejó a nadie desatendido, nunca descuidó a ninguna persona, y nosotros también debemos seguir su ejemplo. Dentro de pocos minutos estaremos aquí otra vez hablando de este mismo tema, pero con la presencia de nuestro hermano Alberto Acosta, que también dará su opinión acerca de ese tema que es tan importante, acerca de Jesucristo como líder. ¿Cómo era Jesucristo como líder? Era un líder que no tan solo se limitaba a la enseñanza y a la predicación, sino también lo incluía el servicio. Y nosotros como cristianos debemos hacer lo mismo. Debemos observar como Cristo hacía y hacer precisamente como Él hizo. No descuidar a nadie, porque si no lo hacemos, nuestra predicación, nuestra enseñanza no tendrá ninguna valía, porque no tiene sustancia. Seremos hipócritas y no queremos ser hipócritas, queremos ser como Cristo, queremos hacer como hacía Pablo, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Agradezco por su atención a estos momentos y dentro de algunos segundos regresaremos para hablar un poquito más acerca de este tema tan importante que es Jesucristo como líder. Hasta entonces. Aquí estamos con el hermano Alberto Acosta. Alberto Acosta fue misionero en Venezuela, un hermano que ha servido al Señor en varios países de América Latina y hoy sirve aquí en Texas como ministro de la iglesia Minter Lane.
Alberto, voy a hacerte unas preguntas acerca del tema Jesucristo como líder. ¿Qué es lo que caracterizaba el liderazgo de Cristo, en tu opinión? A mí siempre me ha impresionado cómo Jesús no tenía miedo de servir a los demás. Algunos piensan que al servir van a aprovecharse de uno o que uno es débil, pero Jesús mostró todo lo contrario. Teniendo todo el poder de Dios, del mundo, lo utilizó para servir a los demás. Muy bien. Él dijo, yo no he venido para ser servido, ¿verdad? Sino Sí, para servir. sí, Y parece que eso es algo que no tan solo es un deber cristiano, pero es una satisfacción muy grande, sí. ¿verdad? Cuando servimos a las personas. ¿Cómo podemos comparar la cultura de la época de Cristo a las enseñanzas del Maestro? Bueno, Jesús utilizó cosas en común de la cultura. Era común ver ovejas y pastores, por ejemplo, y él tomó como su modelo un pastor. Un pastor de la época no era una posición muy alta, No. era una persona despreciada, sucia. Los rabinos enseñaban que de los peores empleos que uno puede tener, ahí estaba el ser pastor. Y Jesús, él dijo, yo vengo como pastor. Ujú, ujú, No estaba interesado en engrandecer su nombre, ujú, ujú, ujú. no estaba interesado en enriquecerse. Él vino para ser un hombre anónimo simplemente por el bien de sus ovejas. Amén, amén. Ahí vemos que el liderazgo de Cristo se caracterizaba, aparte de servicio, también en la humildad, ¿verdad? Sí, En la humildad. ¿Y por qué él criticaba tanto a los fariseos, hablando de humildad? porque no lo eran. No lo era, ¿verdad? Sí, ellos miraban ellos abusaron lo que Dios les dio. Dios les dio la oportunidad de conocer la Biblia, de ser líderes, pero se aprovecharon y demostraron que eran del mismo mundo de los demás. Esos, ¿crees que eso está presente en las iglesias actuales? Sí, todavía. Todavía hay muchos que no entienden que si uno es nombrado como líder, es también nombrado como servidor. Amén. Y mejor dicho, a nosotros no nos gusta la palabra siervo, pero en griego es la misma palabra que esclavo. El esclavo no toma sus propias decisiones. Amén. El esclavo no tiene propiedad. Entonces nosotros debemos portarnos como una persona que es esclavo al servicio del maestro. Ujú. Y lo que nos cuesta creer es que esta gente humilde, pobre, no preparada, no educada, tenemos que tratarlos como mejores que a nosotros Amén, mismos. amén. Vemos eso a través de todo el Nuevo Sí, Testamento, ¿verdad? No tan solo en los Evangelios, pero a través de todo el Nuevo Testamento, porque los apóstoles seguían al Maestro, ¿verdad? El patrón que Jesucristo había dejado, el legado que Jesucristo les había dejado, del servicio, de respeto a las personas necesitadas, en fin, servir, suplir sus necesidades lo mejor posible. Y esto creo que ahí está la satisfacción de hacer la obra. ¿Por qué no vamos a enriquecer como predicadores, como ministros? Pero tenemos la satisfacción en ayudar a los demás, nos llena el corazón de alegría, porque no tan solo estamos ayudando a la persona, pero también estamos glorificando a Dios. Vamos a terminar aquí y luego Alberto vendrá con nosotros, se unirá con nosotros otra vez para hablarnos de la lección número 2. Muchas gracias por su atención.